a terminar con esta clara impunidad? Empieza Andrés Manuel López Obrador. Pues acabar con la corrupción y gobernar con el ejemplo. Insisto, se puede acabar con la corrupción si hay la voluntad política del presidente, y se puede también acabar con la impunidad. En este caso, el de Odebrecht, no se aclaran las cosas porque están implicados los más altos funcionarios públicos del país. Para ser precisos, el presidente, de los moches que entregaron, de los sobornos de 10 millones de dólares, la mitad de ese dinero se utilizó en la campaña de Enrique Peña Nieto. Los de Odebrecht también hicieron negocios en el gobierno de Felipe Calderón. Entonces, incluso llevaron a cabo una reunión del Consejo de Administración de Odebrecht en Los Pinos con Calderón. Va a tener tiempo de continuar, se le acabó el primer minuto, pero tiene 2 minutos y medio. Candidato, me pide la palabra Ricardo Anaya. Adelante, Ricardo Anaya. Bueno, primero, está muy simpático lo del amor y paz, pero es muy delicado que un candidato presidencial no responda a planteamientos concretos. Planteamiento de que los que aprobaron el FOBAPROA hoy son candidatos suyos en Morena, que acusó a Poncho Romo de corrupto en una página de su libro y hoy anuncia que va a ser el jefe de su gabinete, que dice que gobernando con el ejemplo se resuelve el problema de la corrupción y no ha contestado por qué no pudo contagiar ni siquiera a sus colaboradores más cercanos. Segundo, coincido, eso sí, en el diagnóstico con Andrés Manuel. Hay muchísima corrupción. La solución es un fiscal autónomo, independiente, que puede inclusive procesar al propio presidente, pero consulten el programa de Nación de López Obrador. En la página 74 propone lo contrario, él designar al fiscal. Así no se va a acabar la corrupción. Tenemos que ir por un fiscal autónomo e independiente. José Antonio Meade. Creo que parte de la solución tiene que ver con estos elementos que hemos aquí planteado. Parte de la solución tiene que ver con un ministerio público que sea autónomo, con un ministerio público que no sea de consigna. Parte de la solución tiene que ver con transparencia. Y la transparencia aquí la hemos planteado y todo mundo ha rehuido al planteamiento. ¿Qué hemos planteado que hagan? Y es muy sencillo, que puedan contrastar lo que dijeron con lo que tienen. En el caso de Andrés Manuel, dice no tener nada y en el registro público de la propiedad aparecen 3 departamentos. En el caso de Ricardo, dice vivir con poco y tiene una vida de magnate. Dice Andrés Manuel que le gusta usar la escoba. Más bien parece que lo que le gusta usar es el recogedor. Y a quien ha venido recogiendo son las peores expresiones de corrupción que han lastimado al país. De nuevo, se ve que en el ánimo de ganar está dispuesto a aliarse con lo más corrupto de México. ¿Quiere responder? ¿Quiere hacer un uso de la palabra? No. Candidato, entonces está Margarita Zavala. Bueno, yo lo que haría es terminar desde luego con la impunidad y les diría a mí, tráiganme los 10 casos que más nos duelen. Por ejemplo, el de Odebrecht, completito, todo lo que sea de Odebrecht, por supuesto, de las estafas maestras, de OHL, de los socavones, de los moches y todas las implicaciones que han tenido. O también de los que más nos han indignado, como las mujeres embarazadas que las han matado para robarles a sus hijos. También aquellos abusos de poder, como la de los mineros, a un candidato que Andrés Manuel tiene como candidato al Senado de la República, que es Gómez Urrutia. Tenemos que darle todo el presupuesto y toda la independencia a la Fiscalía que sirva, realmente que sirva. A ver, nadie me ha pedido la palabra, les pregunto. Me las están pidiendo todos. Entonces, Andrés Manuel, adelante. Sí. En este caso, aclarar que nosotros no nos oponemos a la Fiscalía Independiente. Lo que no queremos es que siga la farsa de simular de que se va a combatir la corrupción y, al contrario, se protege a los corruptos. Se creó, por ejemplo, el Instituto de la Transparencia, hablando del caso de Odebrecht. ¿Saben ustedes qué resolvieron en el Instituto de la Transparencia? Mantener en secreto la investigación de Odebrecht. Entonces, sí queremos un fiscal independiente,
no nombrado por el presidente, por el Congreso, pero a propuesta, como lo establece la ley, del presidente, con la presentación de una terna de gente honorable, de inobjetable honestidad, porque lo más importante en este país es acabar, desterrar la corrupción. Margarita Zavala. Bueno, una de las medidas que yo propondría y propongo es una cárcel especial en la que estén los del crimen organizado y los corruptos, sí, los dos, que compartan celdas, que compartan cárcel, porque nos han hecho mucho daño al país y seguramente pues algunos estarán interesados de reclutar ahí ya sus candidatos. Pero tenemos que ponerle un fin a la impunidad. No ha participado candidato Jaime Bien, Rodríguez creo Calderón. que si volvemos a ver cómo seguimos trabajando sobre el tema del fiscal autónomo independiente, no puede ser propuesto por el presidente, Andrés. Tiene que ser los ciudadanos. Yo en mi propuesta traigo que sea una comisión de ciudadanos quienes hagan la propuesta, como sucedió en Nuevo León. Los ciudadanos de Nuevo León se organizaron, propusieron al Congreso, el Congreso le propuso al gobernador, el gobernador regresa a esas ternas y el Congreso decide. Pero otra pregunta, Andrés Manuel, y contéstalas. El mexicano quiere escucharte contestando las preguntas. ¿Eres honesto, 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 honesto? Honesto es lo que estimo más importante en mi vida. No soy corrupto. 4 veces honesto. 1000 veces honesto. Muy bien. Oye, entonces, Manuel, ¿por qué? perdón, A ver, y los Estoy tres departamentos. en el uso de la palabra. le voy a Entonces, dar la ¿por palabra. qué? Le voy a dar la palabra. Entonces, ¿por qué toda la gente tuya que ha estado recaudando dinero para tu campaña, siempre los defiendes? Eso no es honestidad. Honestidad es que tú aclares todo eso y no le respondes al mexicano y siempre evades las cosas. Y eso se llama marrullería. Eso se llama no entrarle a los problemas. Y estás diciendo que quieres resolver a México. No te confíes de las encuestas, ¿eh? Las encuestas no son todavía hoy la elección. Esa va a ser hasta el 1 de julio. Por mención, obviamente tengo registrado, va después. Si le voy a dar fuese la yo palabra a Andrés corrupto, Manuel López Obrador y se la doy después. Si Adelante. fuese yo corrupto, ya me hubiesen destruido los de la mafia del poder, que son los jefes de los candidatos, los verdaderos jefes, jefes de jefes, con excepción de ya saben quién. Entonces, sí soy honesto, por eso también, porque el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, estoy arriba en las encuestas y por eso siempre hemos ganado aquí en la Ciudad de México, donde goberné. Ricardo Anaya, por favor. Pero, otra vez, puras evasivas. Revisen ustedes que nos están viendo. El plan de nación de López Obrador es público. En la página 74, él propone designar directamente al fiscal. Cree que a cada público le puede decir lo que quiere oír, otra vez engañando. José Antonio Meade. Primero, para poder decir que uno es honesto hay que acreditarlo. No solamente basta la palabra. Y aquí no es muy difícil, Andrés Manuel. Buscas en el registro público de la ciudad si tienes o no vienes. Te aparecen 3 departamentos. Buscas tu 3 de 3 y no aparecen. Has manejado Morena como partido familiar, 3,000 millones de pesos. Ahí cobran tus hijos y parte de tus hermanos. Eso tampoco es honesto. Eso se llama nepotismo. Son recursos públicos con los que se alimenta tu partido. Y no solamente es un tema de la Fiscalía Autónoma. Hay que trabajar justamente en la congruencia patrimonial. Hay que trabajar en hacer más fácil recuperar lo robado. Hay que trabajar para que el gobierno transparente cada uno de sus contratos y le podamos dar seguimiento. Esto es, la agenda de corrupción es bastante más integral, pero arranca lisa y llanamente por estar dispuesto a comprobar que uno efectivamente es honesto. Gracias. Rodríguez Calderón. Nada más en el sentido práctico y para que veas que no todos estamos contra ti, Andrés. Meade, tú fuiste secretario de Hacienda y recuerdas que yo te platicaba siendo gobernador y te comentaba que no se puede salvar el gobierno incendiando el país. Ahorita estamos hablando de corrupción y tú viviste en ese tiempo aportaciones que se dieron a los gobernantes que hoy están juzgándose y te pregunto si
tú fuiste o tuviste algo que ver en esa triangulación de dinero que se dio y que está siendo juzgada, porque también necesitas aclararlo. José Antonio Meade. Sí, Bronco, yo tuve que ver en que se metieran a la cárcel. Duarte, Padres y Borge hoy están en la cárcel con cargo al trabajo que se hizo en la Secretaría de Hacienda. Ricardo Anaya. A ver, eso no es cierto. Si están en la cárcel esos gobernadores es porque hubo transición en esos estados, porque les ganamos las elecciones, porque donde el PRI repite siempre protege al corrupto, y si no, volteen a ver Coahuila. Como ganaron la elección, no solamente protegieron a los Moreira, sino que a uno de ellos inclusive lo hicieron plurinominal. Para respuestas, y después voy con Margarita para respuesta a José Antonio Si Meade. quieren les aclaro qué fue lo que pasó en el caso de Borge. Compró y vendió terrenos que eran del gobierno. Tuvo una empresa fantasma, lavó dinero, usó prestanombres y el flujo le llegó de vuelta. Eso es lo que se le imputa. ¿Saben a quién más se le imputa exactamente lo mismo? Nada más que él está preso y el otro está acá con mucha falta de pudor. Ricardo Anaya, porque fue directamente aludido, y voy a ir después con Margarita. Adelante. Tú sabes que no existe ninguna acusación en mi contra. Aquí está la sentencia del tribunal que acredita que ustedes utilizaron de manera ilegal y facciosa a la PGR para dañar mi imagen. Yo ya contesté. Ahora te pido que tú contestes, sin rodeos, con claridad. Tu jefe, Enrique Peña Nieto, ¿ha gobernado con honestidad, sí o no, José Antonio? Déjame contestar primero a su primera parte de la aseveración. La autoridad no fue la que lo mandó vivir a Atlanta. Se terminó el tiempo, perdón. Lo lamento, se terminó el tiempo. Margarita Zavala, por favor. Bueno, pues eso es lo que pasa en la política en México. El dinero público ha sometido a la política y por eso están metidos en estos problemas. Porque, bueno, la verdad, José Antonio, tú claro que podemos reconocer la honestidad, pero tus 3 de 3, tus 7 de 7 o tu 25 de 25 no puedes sostener un partido político que ha promovido tanto la corrupción. Y Ricardo, realmente hay muchas cosas que se tienen sin duda que aclarar, hasta por una información incompleta. Yo quiero decirles que yo pienso en ti, enfermera, o en ti, doctor, que no tienes para operar un niño en urgencias porque no hay gasas y no hay guantes. O en ti, trabajador, que el líder sindical te roba tu dinero. O en ti, empresario, que estás harto de darle dinero a la autoridad para la corrupción. Y lo que tenemos que hacer es un gobierno honesto, que no te dé vergüenza y que te permita vivir honestamente, una honestidad en vida pública y en vida diaria, que nos devuelva el orgullo a todos los mexicanos. Y si les gustara tanto la corrupción, este sistema nacional de corrupción. Margarita, si me permites, Sí. fue el tiempo, pero va a haber más tiempo para que siga. Ricardo Anaya. Si yo le quiero dejar de tarea una 7 de 7 a Meade. Primero, Odebrecht. 2, el socavón. 3, la estafa maestra. 4, César Duarte. 5, Javier Duarte. 6, Roberto Borge. Y miren, aquí está con su amigo, el exgobernador César Duarte, por cierto, hoy prófugo de la acción de la justicia. Esta es la 7 de 7. La pregunta es, ¿de qué tamaño fue la rebanada del pastel que te tocó? Gracias, candidato. ¿Tiene tiempo Margarita Zavala? Sí, yo llevo toda mi vida en la política y ustedes me conocen. A mí el poder no me cambió. Yo continúo viviendo en la casa de siempre. Por eso estoy convencida de que nosotros no somos un pueblo de corruptos. Al contrario, somos un pueblo de gente honesta que merece un gobierno honesto. Gracias. Jaime Rodríguez Calderón. Mi mamá no sabe leer, no sabe escribir, pero tiene un hijo gobernador y no recibió nunca un programa de gobierno. Me enseñó que no podía tomar lo que no es mío y que tengo que actuar en este sentido en beneficio de todos los mexicanos para quitarles este cáncer de aquí para allá que está invadiendo a México, que tienen hoy una condición de venir a ofrecer lo que no van a cumplir. Lo han hecho siempre, siempre han tenido la oportunidad y todos ellos han hecho o están metidos en el ajo. Y nosotros, de manera independiente, lo que queremos decirle al mexicano es que vamos a buscar que la impunidad se termine, que la impunidad sea para que todos los mexicanos tengan confianza en los gobiernos. Gracias, candidato.
Le quedan 2 segundos, pero no da tiempo para nada, así es que le doy la palabra a Azucena. Azucena, vamos a pasar al tercer bloque. Gracias. Efectivamente, en este momento iniciamos el bloque 3, democracia, pluralismo y grupos vulnerables. La misma dinámica de los bloques anteriores, una pregunta general para todos los candidatos y después preguntas en particular. La ciudadanía, por muchas razones, está desencantada de la democracia. Así lo indican los resultados del Latinobarómetro, que revela que solo el 56% de los mexicanos cree que la democracia es el mejor sistema de gobierno. En el 2016 era 71%, es decir, caímos 15 puntos en un año. En una buena parte, esta decepción viene porque ustedes durante sus campañas hacen promesas, muchas. Los ciudadanos les creen y cuando son gobierno simplemente no cumplen. Es momento de rendir cuentas. Para todos, iniciando con Margarita Zavala, ¿cuál es el mecanismo que usted propone para dar seguimiento a sus promesas de campaña y en caso de que no las cumpla se le finquen responsabilidades o alguna sanción si nos miente a los ciudadanos? Bueno, desde luego, yo quiero decirles que en mi gobierno nadie se va a quedar atrás y por eso necesitamos la participación de todos, particularmente a Azucena. Lo que tú me dices es que podemos utilizar y ayudarnos de la sociedad civil para que haya un observatorio ciudadano que me revise, claro, cada promesa. Ninguna de mis promesas no tienen sustento, porque no le estoy mintiendo a los ciudadanos. No les estoy diciendo que les regalo el dinero, como lo hace el candidato del PRD, Ricardo Anaya, a través de una renta básica universal. Ni les digo que les regalo dinero a los jóvenes, como lo hace Andrés Manuel, dándoles a los ninis 3,000 pesos. Yo lo que quiero es generar las condiciones para que los jóvenes puedan emprender y ganar 3,000 pesos o 30,000 o 300,000 o lo que su talento y esfuerzo les dé. Y quiero también referirme a las mujeres. Perdón. Adelante, le quedan 5 segundos. Yo quiero referirme también a las mujeres, porque sé lo que significa abrirte paso todos los días. Bien, hablaba de un observatorio ciudadano. ¿Con qué sanciones? ¿Qué están dispuestos a pagar el día que les demostremos, como nos ha pasado muchas veces, que no cumplen sus promesas? Bueno, desde luego la rendición de cuentas es parte fundamental y yo no me voy a ir con la idea de que va a haber un referéndum. La verdad es que para eso están las elecciones, para eso está la democracia y por supuesto rendiré cuentas con transparencia y con verdad. Y también explicaré en el caso que no las llegara a hacer, pero todas mis propuestas que he metido, todas tienen sustento. Déjeme preguntarle, Margarita Zavala, para que no se interprete su elección como una reelección de Felipe Calderón, denos un ejemplo de qué haría claramente distinto al gobierno del presidente Calderón. Bueno, desde luego, de entrada, porque tengo mi propia identidad, porque yo sé lo que es que te traten de quitar el nombre o te intenten quitar el nombre, y lo digo por las mujeres. Yo tengo mi propia identidad, mi manera de ser, mi manera de ver la política, y por supuesto que estoy orgullosa de mi familia, pero una y otra vez he demostrado mi propia identidad. Es más, yo no estaría aquí si no me hubieran acompañado miles de hombres y mujeres valientes que decidieron acompañarme, y he demostrado una y otra vez que sin partido, sin spot, sin dinero, estoy haciendo una campaña congruente y con convicción. Nada más mi vida vale que soy diferente. Y claro que no va a haber reelección. De las decisiones de gobierno, la responsable soy yo. Y por supuesto, mucho he aprendido también al lado de Felipe. Margarita Zavala, usted ha dicho que cree en el matrimonio formado por hombre y mujer. Déjeme preguntarle, si su hijo fuera homosexual, ¿le impediría contraer matrimonio con una persona del mismo sexo? Mis hijos, como cualquier persona, tiene toda la libertad de realizar su vida con quien quiera, por supuesto. Yo pienso que el matrimonio es entre hombre y mujer, pero voy a respetar la decisión de todos y por supuesto. Gracias, candidata. José Antonio Meade, pregunta general. ¿Cuál es el mecanismo concreto que usted propone para dar seguimiento puntual a sus promesas de campaña y en caso de no cumplirla que se finquen responsabilidades y sanciones concretas si les miente a los ciudadanos? Mira, las propuestas que estamos haciendo hoy, y por eso es tan importante que se escuche y que se compare, se convierten en programa de gobierno. Y el programa de gobierno se refleja en un Plan Nacional de Desarrollo. Y el Plan Nacional de Desarrollo tiene que ser aprobado por el Congreso. Eso implica corresponsabilidad entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y eso implica la obligación de fondear el Plan Nacional de Desarrollo para que el programa de gobierno se pueda cumplir. E igual que se ha venido señalando antes, cada una de las propuestas que estamos haciendo tiene soporte
soporte financiero y viabilidad. Y lo que estamos planteando es un México en donde todas las escuelas, guarderías y preescolar sean de tiempo completo y con alimentación. Estamos planteando que los hospitales estén al 100% de medicinas el 100% del tiempo. Estamos planteando un México en donde no nazca un niño en pobreza extrema. Y estamos planteando Instituto Mexicano del Seguro Social para las trabajadoras del hogar. Déjeme insistir, candidato, la candidata Margarita Zavala mencionaba un observatorio ciudadano, una fiscalización ciudadana, un mecanismo y una sanción. El mecanismo tiene que ser el Congreso. El mecanismo tiene que ser el Congreso porque es ahí donde se aprueba el presupuesto. El Congreso revisa, el Congreso aprueba el Plan Nacional de Desarrollo, así se asume con responsabilidad y cada quien en lo suyo va rindiendo cuentas al ciudadano. El Congreso en lo que le toca, el Ejecutivo en lo que le toca. El Ejecutivo tendrá que rendir cuentas de cada una de sus promesas y la principal consecuencia y la más importante es la elección. La elección de medio periodo implica para un Ejecutivo la posibilidad de evaluar frente al ciudadano si le cumplió. Y si le cumplió, se ve recompensado en las urnas. Y si el que falló fue el Congreso, ahí se ve reflejado también. Déjeme preguntarle, candidato, usted hoy representa aquí al partido que más rechazo genera entre los ciudadanos. El partido de un presidente con solo el 20% de aprobación, 22 de los gobernadores investigados por desvío de recursos son priistas. ¿Cómo llegar con esa marca a la presidencia de la República? El PRI, por primera vez en su historia, escogió un ciudadano. Escogió un ciudadano honesto, preparado, capaz y con experiencia. Un ciudadano, además, que fue nominado por el Partido Verde y por Nueva Alianza. Un ciudadano que puede ver a la cara a quien nos está escuchando y decir con toda claridad que no tiene más compromiso que con México, que va a gobernar para ti, para nadie más. Candidato, hace algunas horas se adhirió a usted un personaje, Armando Ríos Peter, quien está señalado de haber cometido irregularidades en la recolección de firmas. ¿No es una incongruencia? No, yo conozco a Armando Ríos Peter hace muchos años. Me parece que es un político talentoso y con una gran emotividad. Y me parece también que es un tema interesante revisar. Semana tras semana se le fue avisando a cada candidato independiente, aquí está el Bronco, cómo iban en su recaudación. Se quedaron sin espacio de audiencia y en esta candidatura que voy a ganar se trata de sumar y mientras más sume mejor. Gracias, candidato. Gracias, Azucena. Esta es la misma pregunta, por supuesto, la pregunta general para el candidato Jaime Rodríguez Calderón. Le recuerdo la pregunta, candidato. ¿Cuál es el mecanismo que usted propone para dar seguimiento puntual de sus promesas y en caso de no cumplirlas, que se le finquen responsabilidades o algún tipo de sanción? Primero están en nuestra plataforma general que inscribimos en el Instituto Nacional Electoral. Y en este momento yo no estoy haciendo ninguna propuesta de campaña. Yo estoy consultando a los ciudadanos. Estoy haciendo una consulta ciudadana, por eso puse aquí mi teléfono. Márqueme, raza, WhatsApp. Aquí está mi número, porque no me dieron spot en el INE, muy poquitos, pero aquí está mi número, para que me digan qué tenemos que hacer y que sea un compromiso de ambos, ciudadano, presidente. A partir del análisis de esta primera etapa, nosotros recibiremos toda la información que los ciudadanos nos quieran dar. Y hay un grupo de gente experta, no políticos, gente experta en materias expertas, que irán haciendo un análisis completo para que a partir del tercer mes de la campaña nosotros haremos un compromiso específico, puntual. Y si no cumplimos, obviamente renunciaré a la presidencia. Pero algo de lo que planteaba Azucena en la pregunta general era este desencanto de la democracia, muy notorio y sobre todo muy grave desde el año 2000, cuando fue la alternancia hasta la fecha. Desprestigio también de muchas de las instituciones. Y le voy a poner un ejemplo. Usted llamó travesuras a lo que cometieron sus auxiliares cuando mandaron fotocopias o en algunos casos simulaban que tenían el apoyo de algún ciudadano. El INE las mostró, credenciales alteradas, duplicadas, para conseguir el número de apoyos que requería para hacer en la boleta. Llamar a eso travesuras, desde luego no era un delito, pero llamar a eso travesuras no es parte de esta cultura que desprestigia el comportamiento ético en la política, que hace que la gente se desencante justamente de la democracia. Dije travesuras, nada más que los medios de comunicación nunca ponen todo lo que digo. Dije travesuras porque a lo mejor Andrés Manuel o Ricardo o Pepe Mido o Margarita mandaron traviesos a poner eso. O los partidos no porque políticos. En sí mismo no porque lo hemos hecho nosotros. El INE no me ha demostrado
que nosotros lo hubiéramos enviado. Tú tienes una tarjeta de crédito. ¿Qué te da cuando vas a pagar una cuenta? Te dan un voucher, ¿no? Nosotros no tenemos el aviso del INE de que nosotros enviamos eso. Y entonces esa fue la controversia y por esa razón el tribunal nos dio la razón. Entonces, ¿usted considera que quienes presentaron apoyos simulados, quienes falsificaron las tarjetas, son actividades inaceptables? Inaceptables, obviamente, que no son ni debieron de haber sido, porque el INE se equivocó a partir de que nos dio una aplicación que no sirvió. ¿Cómo puede esa aplicación que era exclusivamente para tomar fotografía, y eso lo sabe Margarita y Ríos Peter, que llevamos todo ese proceso, y los tres nos inconformamos en ese sentido? Sobre el tema de grupos vulnerables, que forma parte también de este bloque, hay una polémica que se desató a nivel de Nuevo León, pero también llegó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y fue cuando le preguntaron que qué haría con el delicado problema de las madres o de las mujeres niñas que se están embarazando cada vez a más temprana edad. Y usted le dijo: yo le voy a sugerir a los padres que le digan a las niñas, mira, si haces eso, te vas a poner así, y a las gordas, a las niñas gordas, nadie las quiere. Adelante. Creo que no conoces el norte. En el norte nosotros le decimos a una mujer embarazada gorda. Es nuestro léxico. Pedí disculpas por la comisión que me dieron, la recomendación que me hizo la Comisión de Derechos Humanos. Pedí disculpas respecto a eso. No fue mi intención ofender a nadie. No lo haré nunca. No lo haré nunca. Sobre el tema de matrimonios entre personas del mismo sexo, dijo, es una sonzada. ¿Qué significa una sonzada? ¿Está en contra? Dije que creo en el matrimonio. Tan creo que me he casado 3 veces. Bien. Y cada quien se casa con quien quiere. Así lo dije. Punto. Le agradezco. Margarita Zavala. Bueno, yo nada más quería señalar, la democracia también tiene que ver con la igualdad de condiciones. Y aquí el candidato Jaime Rodríguez, el Bronco, señaló una parte muy importante, la enorme inequidad en la que se ha vivido el proceso de candidatos independientes. Yo no tengo spots, renunciamos al dinero público y yo espero que ellos renuncien por lo menos al dinero público o devuelvan lo que prometieron. ¿Alguien quiere hacer una réplica? Adelante. Bien, yo tengo aquí mi cheque y un documento en donde yo estoy regresando, al igual que Margarita, nuestro dinero. Y me gustaría, Andrés Manuel, si eres honesto, si te atreves a firmarlo y regreses el dinero de la prerrogativa pública, igual Anaya, igual MID, y creo que eso nos pondría en iguales de condiciones, ¿no? Pásaselo. Bien, pues adelante. Yo no. ¿Tú no? No. ¿Quiere decir algo, candidato? No, sí, cómo no. A ver, nosotros adelante. estamos entregando la mitad de nuestras prerrogativas de campaña a damnificados. 103 millones de pesos. Adelante, tiene derecho. Pero, a ver, no, se lo voy a pasar en un momento más, se lo pasamos si quiere a Ricardo Anaya, pero adelante. Ahí te lo agradezco, pero aquí está mi cheque. Si ves, no es honesto. Es decir, sí, es mentira lo que dice que le regresó a los damnificados. Y eso no lo puede hacer, porque es una prerrogativa pública que le permite a los partidos profesionalizar su trabajo, hacer la actividad política. Los 3 partidos dijeron en su momento que le iban a dar toda la prerrogativa pública a los afectados por el sismo. Gracias. Y no les han dado nada. Gracias, candidato. ¿Quiere hacer algún comentario, candidato? Sobre eso estamos cumpliendo nosotros, sí, entregando los recursos, la mitad del gasto de campaña presidencial a damnificados. Llevamos entregados alrededor de 70 millones de pesos, de 103 millones, y vamos a concluir pronto. Estoy informando sobre esto cada mes en las redes sociales. Le agradezco, Ricardo Anaya. Sí, nosotros no estamos entregando 70, como dice López Obrador. Nosotros ya entregamos 200. Me comprometo, en cuanto termine el debate y pueda yo bajar, a entregarles a ustedes los documentos que acreditan que esos recursos están entregados al INE. José Antonio Meade. Solamente porque me parece que la pregunta que hace Azucena es muy relevante y vale la pena que podamos acreditar si hacia atrás cumplimos. Andrés Manuel dice que tiene un mantra muy sencillo: no robo, no miento y no traiciono. Y las 3 cosas son falsas.
roba con su partido como negocio familiar. Miente en su 3 de 3, declara no tener nada, pero tiene 3 departamentos. Yo le preguntaría a quién se le olvida tener 3 departamentos y traiciona a los niños con el Bester Gómez Bordillo y al país con la amnistía. Sergio Sarmiento. Candidato Ricardo Anaya, le recuerdo la pregunta general. ¿Cuál es el mecanismo concreto para que se cumplan sus promesas de campaña y para que se le sancione en caso de que la nación se lo demandara y usted no lo hiciere? Con muchísimo gusto, Sergio. Primero, prensa libre. Segundo, sociedad civil fuerte, lo contrario de lo que ha dicho López Obrador. Tercero, vamos a ser el primer gobierno de coalición en la historia de nuestro país, donde el presidente verdaderamente rinde cuentas frente al Congreso, donde el Congreso aprueba la integración del gabinete y cuarto y muy importante, yo sí estoy abierto a la revocación de mandato siempre y cuando esté legislada. Cuidado con las trampas de López Obrador. Lo que él dice es, el pueblo pone, el pueblo quita, cada 2 años. Y entonces a mano alzada, porque así es como históricamente ha hecho sus consultas, va a andar consultando al pueblo. No perdamos de vista lo que ha pasado en América Latina. Con ese cuento de las consultas cada 2 años, Hugo Chávez se quedó 15 años en el poder. Hagámoslo, pero con seriedad, bien legislado, con planteamientos legales. Candidato Anaya, el tema fundamental es democracia y pluralismo. Mi repregunta es, ¿aprovechó usted las reglas internas y los spots del PAN para promoverse en lo personal y obtener así su candidatura presidencial? Siempre he sido respetuoso de la ley, Sergio. La ley permite a los dirigentes de los partidos aparecer en los tiempos oficiales que les están asignados y de hecho no hubo excepción. Todos los dirigentes de los partidos utilizaron esos tiempos oficiales, lo hice siempre en apego a la ley. ¿Está de acuerdo con el sistema de spots de radio y televisión que tenemos? No, creo que hay una sobreespotización, creo que la gente está harta, cansada de ver tantos anuncios. He hecho una propuesta concreta, compactemos esos espacios para que haya más debates como este, que no haya solo 3 durante la campaña, hagamos 5, 7, 1 por semana, de tal manera que la gente puede identificar con claridad qué piensa, qué sostiene y qué representa cada candidatura. Otro de los temas fundamentales son los grupos más vulnerables de nuestro país. ¿Cuáles son las medidas que usted propondría para rescatar esos grupos vulnerables? Bueno, en 48 segundos es imposible contestar esa pregunta, pero diría, empezar por reconocer la deuda histórica que tenemos con los pueblos indígenas, los pueblos originarios que fueron los primeros y hoy en muchas cosas son los últimos, con los millones de migrantes que tienen que salir del país porque aquí no encuentran oportunidades, con los excluidos porque padecen alguna discapacidad, con las niñas y niños que se van a dormir con hambre, porque un país, Sergio, mide su desarrollo en función del trato que le da a aquellos que tienen mayor desventaja. Hagamos un país incluyente en el que podamos caminar todos juntos. Primer paso, reconocer que tenemos una deuda histórica y condenar cualquier tipo de discriminación en nuestro país. Gracias, candidato. Candidato Meade, adelante. De nuevo insistiendo en la importancia de la pregunta de Azucena, vale la pena no solamente contrastar hacia adelante, sino evaluar las propuestas que estamos haciendo. 500,000 millones de pesos, dice Andrés Manuel, que va a recuperar. 500,000 millones de pesos es todo lo que gasta el gobierno federal, con la excepción de la Secretaría de Educación y el Ejército. Eso quiere decir que esos 500,000 millones de pesos implica cerrar toda la Secretaría de Salud, todos los programas sociales, implica cerrar toda la defensa de los migrantes. Las cuentas no salen. Gracias, candidato. Candidata Zavala, adelante. Sí, yo quiero también abordar este tema de grupos en condiciones de vulnerabilidad. Y sí es importante que haya un gobierno como el que yo voy a encabezar para decirles que yo te voy a defender a ti mujer que te pagan salario menor por ser mujer, a ti que te corren por estar embarazada, a ti también que no te dejan meter a tu hijo a la escuela porque tiene una discapacidad, a ti mujer indígena que no te permiten entrar a trabajar por el lugar donde vienes. Y es importante que eso lo logremos como país. Gracias, candidata Zavala. El candidato Rodríguez Calderón pidió réplica, ya no tiene réplicas, de manera que le doy la palabra a Ricardo Anaya. Adelante, Ricardo Anaya. Quiero también dirigirme a las mujeres de México, porque es absolutamente inaceptable que 7 de cada 10 mujeres en nuestro país hayan sufrido algún tipo de violencia,
que en los últimos 2 años los feminicidios han aumentado 70% y que las mujeres haciendo el mismo trabajo, con la misma capacitación, ganen 30% menos. Eso se va a acabar cuando yo sea presidente. Gracias, candidato Anaya. Le recuerdo que estamos en el segmento que tiene que ver con democracia, pluralismo y grupos en situación de vulnerabilidad. La pregunta general que formuló nuestra compañera Susana Uresti es: ¿cuál es el mecanismo concreto para que cumpla usted, y me refiero a Andrés Manuel López Obrador, sus promesas de campaña y para que haya sanción en caso de que no lo hiciere? Adelante, candidato. Bueno, tengo principios, tengo ideales. No soy un ambicioso vulgar. Yo no lucho por cargos, no lucho por ser presidente, eso es un medio, no es un fin. Yo lo que busco es la transformación de nuestro país y estamos a punto de lograrlo, de lograr la 4ª transformación en la historia de México. De modo que no voy a fallarle a los mexicanos, no voy a traicionar a millones de mexicanos que están confiando en nosotros. Pero les estoy dejando también como opción, como alternativa, en el caso de incumplimiento de mis compromisos, el que me voy a someter a la revocación del mandato. Se acabó este primer minuto, pero tenemos todavía 1 minuto y medio adicional ya con preguntas. Dice que no lucha por cargos, candidato López Obrador. Es la 3ª vez que es candidato a la presidencia de la República. ¿No está luchando por ese cargo? No es el cargo, repito, es conducir un movimiento de millones de mexicanos, hombres, mujeres, libres, conscientes, para transformar a México. Soy el dirigente de ese movimiento. No es una elección más, es que las cosas de verdad cambien en el país. Y termino, me falta tiempo, me queda tiempo, diciendo de que cada 2 años me voy a someter a la revocación del mandato. Va a haber una consulta a los ciudadanos. ¿Quieres que siga el presidente o que renuncie? En efecto, el pueblo pone, el pueblo quita. Se necesita una reforma constitucional. Voy a enviar esa iniciativa, tan luego lleguemos a la presidencia, para que se permita la revocación del mandato. Imaginen cuánto nos ahorraríamos si existiera la revocación del mandato. ¿Cuántos? Candidato, en caso de que usted perdiera la elección, ¿aceptaría haber sido derrotado? ¿Sí? Desde luego que sí. En la democracia también se gana o se pierde. Lo que buscamos nosotros es que no haya compra de votos, que no se falsifiquen las actas, que no haya fraude electoral, porque los de la mafia del poder son muy mañosos, son especialistas en las trampas. Candidato López Obrador, se le acabó el tiempo, se lo agradezco. Pidieron réplica el candidato Mid y el candidato Anaya. Ninguno tiene ya derecho a réplica, de manera que pasamos al siguiente segmento. Gracias. Podemos discutirlo en ese segmento, en donde les recuerdo que tienen 2 minutos y medio en total, con intervenciones no mayores a 1 minuto. Veo que el tema de revocación de mandato está en la mente de algunos de ustedes. Jaime Rodríguez Calderón, ¿sería un mecanismo en caso de llegar a la presidencia? Creo que sí, es algo que tenemos que explorar. Hay que, como lo dijo Ricardo y hoy lo ratifica Andrés Manuel, tendríamos que ir a la iniciativa. Espero que los diputados, que serán evidentemente diputados de mayoría partidista, porque evidentemente hay muy pocos candidatos independientes al Congreso, lo aprueben. Esa es una parte importante. Creo que el mal existe y la raíz podrida del sistema político mexicano se llama partidocracia. Y esto implica evidentemente que el ciudadano tenga también la concepción completa de que el verdadero origen de todos estos problemas, que es la corrupción, que es la inseguridad, que es la democracia, nace precisamente ahí y se sigue conservando. Ahorita que yo les ponía en su podium este tema de regresar los recursos públicos, evidentemente es ahí la corrupción también, porque
Todos ellos están gastando el dinero, a excepción de Margarita y un servidor, de los mexicanos. Bien. Y entonces, ¿cómo los mexicanos nos van a querer si estamos? Muy bien, regresaremos con usted en un momento. Vamos con usted, Ricardo Anaya, adelante. Muchas gracias. Tengo propuestas muy concretas respecto de lo que estaba diciendo en mi última intervención. Primero, una fiscalía especializada para investigar feminicidios y violencia pero déjeme contra preguntarle mujeres. sobre la revocación de mandato para poder concluir con este tema, si es tan amable. Bueno, es que lo que pasa es que yo fui el que abrí el tema, dije con ¿Usted toda está de claridad acuerdo que yo con estoy este de tema? acuerdo, legislado, porque como vieron hasta adiviné las palabras de López Obrador, con eso de que el pueblo pone, el pueblo quita, con consultas a mano alzada, eso es peligrosísimo para una democracia. A favor, siempre y cuando sea establecido un procedimiento en la ley y que se garantice que bajo ninguna circunstancia habrá reelección del presidente de la República. Bien, déjeme escuchar a José Antonio Meade, ha solicitado... Pero yo para otro tema, entonces si quieres espero, aquí me pronuncio, por el amor de Dios no. Si ya de por sí la elección nos tiene, yo creo, a todo mundo cansado de estar escuchando a los políticos, la verdad es que volvernos a escuchar cada 2 años le da al país poca certidumbre y poca capacidad de planear. Margarita Zavala. El problema de la democracia no es si hay o no revocación, es si los beneficios llegaron a todos, si el beneficio le llegó a las comunidades indígenas, si el beneficio le llegó a los campesinos, si el beneficio le llegó a los inmigrantes, si el beneficio le llegó a los jornaleros, si el beneficio le llegó a lo que trata este segmento de grupos en condiciones de vulnerabilidad. Por eso yo estoy a favor, sobre todo de políticas públicas hacia esos sectores. Déjenme preguntarles, el 2 de diciembre del 2012, todas las fuerzas políticas, todas convergieron en torno al presidente Enrique Peña Nieto para firmar un pacto, el Pacto por México. ¿Cuál es su visión para el 2 de diciembre del 2018? ¿Se sumarían a un nuevo pacto independientemente de quién gane la presidencia e independientemente de sus diferencias? Jaime Rodríguez Calderón. Claro, el que ganó, ganó y los restos nos tenemos que sumar. México es más importante que cualquiera de nosotros. Hay que apoyar precisamente eso, pero fíjate que hay que presentar una iniciativa y aquí les hago una pregunta otra vez, ¿están de acuerdo en la segunda vuelta? Sí. Sí, claro, yo sí. Bien, pues si estamos de acuerdo en la segunda vuelta, eso va a facilitar, no sé quién se haya opuesto, pero eso facilitará para que México avance de una mejor manera. Hoy ninguno de los que estamos aquí logrará 15 millones de votos, aunque Andrés Manuel diga que tiene 40% de la posibilidad, dudo que lo logre, y eso no le va a permitir gobernar, va a estar en una ingobernabilidad, y entonces esto se puede convertir en un caos. Creo que tenemos todos que estar conscientes que tenemos que ir a respetar al elector, y cualquiera que sea el resultado, tenemos que sumarnos a aquel que gana y a aquel que tiene la posibilidad de convencer al mayor número de personas. Quiero precisar también, como dice Margarita, si nosotros utilizamos el dinero, los 12,000 millones de pesos. Vamos a regresar con usted, si le parece, en esta segunda parte. Candidato López Obrador. Sí, nada más una precisión. Nosotros no firmamos el llamado Pacto por México, porque consideramos que fue un pacto contra México. Ahí fue donde se aprobaron las reformas estructurales, ahí se aprobó el aumento de los impuestos, la privatización del petróleo, que terminó en el aumento al precio de las gasolinas, el gasolinazo, y otras reformas contrarias al interés popular. Nosotros sí vamos a convocar, ya lo estamos haciendo, a todo el pueblo de México a un acuerdo para poner por delante la honestidad como forma de vida y como forma de gobierno, para desterrar la corrupción. Ricardo Anaya. Yo nunca he coincidido con tu visión de la economía, Andrés Manuel, ni con tu estilo autoritario de ejercer el poder, pero te respetaba porque eras un auténtico opositor del sistema. Pero ya ni eso. Pactaste con el Bester Gordillo, pactaste con Napoleón Gómez Urrutia, ya ofreciste anticipadamente perdón y amnistía, hay videos de lo que estoy diciendo, a Carlos Salinas de Gortari y al propio Enrique Peña Nieto. Yo no sé si es tu obsesión por el poder o el cansancio, pero debes explicar por qué cambiaste, Andrés Manuel. ¿Quiere responder, candidato López Obrador? Pues yo lo que estoy planteando
es acabar con la corrupción, con la impunidad, y estoy viendo hacia adelante. Yo no voy a permitir corrupción de nadie, lo puedo resumir en una frase: al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie, pero no es mi fuerte la venganza. Yo lo que quiero es que haya un auténtico Estado de Derecho y que haya justicia en el país. Candidato José Antonio Meade, después voy con el candidato Anaya. Vale la pena, y yo creo que aquí se explica cómo somos como políticos. En los últimos 20 años al país le ha pasado de todo. Y en algún momento u otro, todos los políticos han aportado su voz para ayudar, todos menos uno. En 20 años, Andrés Manuel no ha aportado su voz a favor de ninguna causa. En los últimos 20 años, Andrés Manuel ha caminado para dividir. En los últimos 20 años, si Andrés Manuel se hubiera desmayado, en vez de volver en sí, hubiera vuelto en no. No le ha apostado a que este país avance, a que este país camine. Le ha apostado a dividir. Y sí, Andrés Manuel, si eres ambicioso, no hay manera de entender tus pactos con los criminales, tus pactos con los corruptos y tus pactos con los violentos si no se explica por la ambición desmedida y el miedo a volver a perder. Candidato López Obrador. Sencillamente, MIT está en una situación bastante difícil porque tiene todo el apoyo del gobierno, no ha levantado y está queriendo avanzar con calumnias. Aprovecho de una vez para decirle que no tengo 3 departamentos a mi nombre. Si existiesen esos 3 departamentos a mi nombre, se los regalo al señor Meade. Anaya, también voy a aprovechar de una vez para contestarle, porque no me voy a quedar sin responder, de que el FOAPROA lo aprobaron el PRI y el PAN, el PRIAN, que siempre ha existido. Y ahora me llama mucho la atención de que estén peleándose. Bien. En aquel tiempo. Muy bien. Se acabó su tiempo, candidato, pero candidato Anaya, directamente aludido. Sí. 1. ¿Sí o no, Andrés Manuel, tu candidato a senador designado directamente por ti en el estado de Nayarit aprobó ese FOBAPROA que tú alegas es el peor fraude en la historia del México independiente? Te pido que respondas, porque has venido con tu actitud de amor y paz, no respondes absolutamente nada. Segundo, si estás obsesionado. Mira, después de la matanza de estudiantes de 1968 y después de la matanza del Jueves de Corpus de 71, ¿a qué partido decidiste afiliarte? Al PRI, porque ahí estaba el poder. Fuiste presidente del PRI en el estado de Tabasco. Pasaron los años y tú dices que Carlos Salinas de Gortari es el jefe de la mafia del poder. Pero ¿en qué partido militabas tú cuando él fue candidato a presidente de la República en el 88? En el PRI. El gran fraude electoral contra la democracia, quien lo orquestó fue el entonces secretario de Gobernación. Regresamos con usted en un momento, candidato. Se acabó su minuto de intervención, le queda todavía algo de tiempo. Candidata Zavala. Miren, la verdad es que realmente diría que la única demócrata, o yo estuve luchando por la democracia en mi país toda mi vida. Por eso sé ganar, sé perder, que esa es parte básica de la democracia. La verdad es que yo siempre fui demócrata, lo traigo conmigo, lo he sido siempre. Y bueno, creo que todos ellos han estado en el PRI o tienen actitudes priistas. Yo creo en la democracia y, por cierto, quizás sea este pleito porque faltan mujeres en la política. Y en un momento les voy a pedir la palabra para hablar de las mujeres. Candidato José Antonio Meade, la intervención anterior, el candidato López Obrador lanzaba una pregunta para usted. Bueno, me ofrecía 3 departamentos que yo le agradezco. El registro público de la propiedad es el instrumento en el cual podemos verificar quién es el dueño de las cosas. Y en el registro público de la propiedad aparecen 3 departamentos a su nombre. Uno de ellos probablemente ya se ha dado de baja, pero los otros 2 todavía durante el mes de abril allí estaban. Se lo agradezco mucho, Andrés Manuel. El problema profundo del país es la desigualdad.
Y lo que necesitamos es un gobierno a la medida de cada quien. Un gobierno que trabaje con cada familia, que la visite, que esté en su casa, que dialogue con ellos y que le resuelva. Un gobierno que identifique cuándo hace falta una beca, cuándo una atención de salud, cuándo un apoyo de vivienda, cuándo una atención de seguridad. El problema de México es un problema de desigualdad. Nosotros lo vamos a enfrentar con cada familia, trabajando, dialogando, escuchando, atendiendo y resolviendo. Gracias, candidato. Candidato Ricardo Anaya, reserva su tiempo. Candidata Margarita Zavala, ¿usted estaría de acuerdo con la revocación de mandato? No, en realidad a mí me parece nada más una artimaña para gastar mucho dinero y tener un tema clientelar. La verdad es que por instituciones, por leyes y por una democracia creíble que le dé resultados a la gente, con eso tendríamos. Cada 3 años tenemos elecciones. Ustedes se tendrían que hacer cargo del desencanto de la democracia. ¿Cuál es la responsabilidad de ustedes? Por supuesto que yo me encargo del desencanto de la democracia, sí, he sido una demócrata, no he anulado los... Por eso para mí ha sido importante que un partido político, pues como el PAN, tuviera los mecanismos democráticos. No los tuvo, es que a nuestro país le está faltando demócratas, que piensen justamente en todos estos grupos en situación de vulnerabilidad, de los indígenas, de las personas con discapacidad, de los migrantes, que les podamos decir, cree en la política otra vez, porque han sido descartados del sistema de educación, del sistema económico, del sistema político y social. Y yo estoy en ello, y nos faltan mujeres. Candidato Anaya, ¿quiere decir algo a la candidata Margarita Zavala? No, muchas gracias. ¿Nada? ¿Candidata? Bueno, yo sí quiero dirigirme a las mujeres. Yo sé lo que es que te quiten el nombre. Yo sé lo que es abrirse paso. Yo voy a acompañar a todas las mujeres, a las que ya se abrieron paso, las voy a apoyar. Pero a las que no se han abierto paso, vamos a hacer un camino para que todas quepamos. Por eso yo les digo claramente, tendré el mejor proyecto en favor de las mujeres. Gracias, candidata. El candidato José Antonio Meade, el candidato Ricardo Anaya y el candidato Jaime Rodríguez Calderón tienen algo de tiempo. ¿Quién quiere hacer el uso de la palabra para cerrar este bloque? Candidato Meade. En este esfuerzo de avanzar contigo, quiere decir básicamente que cumplamos lo que dice la Constitución, que en México tengamos acceso a nuestros derechos. Y eso quiere decir que en la siguiente administración trabajaremos para que ninguna niña, ningún niño nazca en pobreza extrema. Trabajaremos para que el trabajo doméstico tenga seguridad social. Trabajaremos para que las mujeres tengan crédito a la palabra. Trabajaremos para asegurar que en México no haya ninguna tolerancia al que le falte el respeto a una mujer. Gracias, candidato. Candidato Anaya, candidato Rodríguez Calderón. Somos un volado. Después de usted. Bien. Adelante, candidato. 12,000 millones de pesos que si aquí los candidatos están de acuerdo, de regresárselo a los mexicanos en la iniciativa que presentaremos para que ya no tengan los partidos políticos dinero, que cada quien se rasque con sus propias uñas, serán destinados precisamente a toda la zona indígena del país, que lo merecen, que no les hemos dado gran cosa, que le podamos quitar a los migrantes mexicanos toda esa ambición que tienen los partidos políticos, porque les deberíamos de hacer un monumento. Están trabajando en el otro lado y luego cuando vienen para acá nos los fregamos con Gracias. Gracias, candidato Anaya. Sí, concluye la idea de hace rato. Este señor Manuel Bartlett es el autor del fraude electoral del 88. ¿Dónde está hoy Manuel Bartlett? En Morena. Es el coordinador de los senadores. Es una farsa tu historia, Andrés Manuel. Gracias, candidato. Llegamos al segmento final. Cada uno de ustedes tendrá 1 minuto para hacer una última intervención. Iniciamos con usted, candidato Jaime Rodríguez Calderón. Si tenemos en este país una parte importante de desatención, si tenemos en este país una parte muy importante en el tema de inseguridad, si tenemos en este país partidos políticos que le han fallado a los mexicanos, es tiempo ya de cambiar y correr a todos los flojos, decía yo del gobierno, que tengamos que sacar a los partidos políticos, que es el verdadero cáncer de México. Con eso, por sí solo, México será grandioso. Si nosotros hacemos que las cosas se den y si escuchamos a la gente a través de la red social, si el presidente de México contesta los WhatsApp, si el presidente de México se entera de lo que sucede en la escuela y que sucede en la carretera, en el barrio, en todos los temas, México será grandioso. Yo le ofrezco al mexicano eso. Vamos a correr a los partidos políticos, jubilarlos para que se vayan a su casa, pero sin pensión. Y aquí Andrés Manuel también tendrá que dejar su pensión, que ha tenido por muchos años. Eso es lo que yo quiero para México. Gracias, candidato. Candidata Margarita Zavala.
Yo tengo claro los valores por los que estoy aquí, la libertad, la honestidad y la justicia. Y te pido a ti que no te conformes con el mal menor cuando hay un bien posible, que no te conformes con el menos malo, con el menos corrupto o con el menos autoritario, que no te conformes con votar por miedo o por venganza o por desilusión. Tú te mereces más, mucho más. Quiero que traigas a la mente a tus hijos o a tus papás o a la gente que más quieras. Y decide por ello, decide por lo que quieras, por tus sueños y no por tus miedos. Miren, uno da la vida solo por lo que ama. Y yo, como tú, amo profundamente a México. Y sé que con tu voto y con tu confianza vamos a cambiar juntos este país. Sé que con tu voto y tu confianza yo seré la primera presidenta de México. Gracias. Candidata, a su turno, candidato Ricardo Anaya. Muy buenas noches. Esta no es una elección más. Está en juego el futuro de toda una generación. Con muchísimo respeto a las demás candidaturas, pero con una fuerte dosis de realismo, nuestra coalición es la única que le puede ganar a López Obrador. Y esta no es una contienda entre dos personas, es una contienda entre dos visiones de país. Te invito a que lo hagamos juntos, los jóvenes con su potencia, los adultos con su experiencia, los niños con su alegría. En este proyecto cabemos todos. Construyamos juntos la casa común, el México en el que todos cabemos, con un piso de bienestar, para que detenga la caída de los débiles, un techo de legalidad que evite la fuga de los poderosos y 4 paredes de cohesión social que nos permitan vivir en armonía y con felicidad. Cuando la esperanza se vuelve invencible, la victoria final está asegurada. Lo podemos lograr. Gracias. Candidato Andrés Manuel López Obrador. Mexicanas, mexicanos, estamos viviendo un momento estelar. Solo han habido en nuestra historia 3 grandes transformaciones: la independencia, la reforma, la revolución, y nosotros estamos a punto de lograr la 4ª transformación de la vida pública de México. Y lo vamos a lograr de manera pacífica, sin violencia, y va a ser para bien de todos los mexicanos. Se va a tener, como no ha sucedido en los últimos tiempos, un gobierno que represente a pobres y a ricos. El gobierno dejará de estar al servicio de una minoría rapaz. No les fallaré. Quiero seguir el ejemplo de Benito Juárez, de Francisco I. Madero y del general Lázaro Cárdenas. ¡Viva México! Gracias, candidato. Candidato José Antonio Meade, su turno. Soy José Antonio Meade. Soy un mexicano honesto, preparado, capaz, con experiencia y con profundo amor a México. Quiero hacer equipo contigo, apoyarte para alcances tus sueños y tus metas. Quiero hacer equipo con quienes le apuestan al esfuerzo para salir adelante, con los que quieren dejar a sus hijos algo más de lo que recibieron de sus padres. Seré el presidente de los mexicanos, que nunca vamos a dejar que alguien más defina su destino por nosotros, quienes valoramos la seguridad, la confianza, la certeza y la estabilidad. Creo en un México unido, en un México próspero, en un México que avanza, en un México que se convierte en potencia, en un México incluyente. Vota por una alternativa honesta. El voto solo le es útil a México si es para un mexicano honesto. ¡Vamos por México! Gracias, candidato. Hemos llegado al final del primer debate presidencial 2018. El Instituto Nacional Electoral agradece a la Universidad Nacional Autónoma de México, a sus autoridades y al personal del Palacio de Minería por su colaboración. Y ante todo, a ustedes por habernos acompañado. Confiamos en que este ejercicio sirva para que el 1 de julio emitamos un voto informado. De igual manera, les extendemos cordialmente la invitación para que sigan el segundo debate presidencial el próximo 20 de mayo a las 9:30 de la noche, tiempo del centro, en Tijuana, Baja California. Desde luego, gracias a la y los candidatos por su disposición en este debate y esperamos verlo en Tijuana. Mis compañeros Denise Merker y Sergio Sarmiento y yo les damos las gracias por habernos acompañado. Gracias, compañeros. Gracias, gracias. Gracias, candidatos. Gracias a todos y que pasen una excelente noche.